Vamos a abrir la Biblia, por favor, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6. El tema que vamos a compartir hoy se llama Los tres perversos. ¿Cómo es, iglesia? Los tres perversos. Primera de Corintios 10, versículo 6, escuche lo que dice la Biblia. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Amén. Dale un aplauso fuerte a la palabra del Señor. Escúcheme, la Biblia nos está diciendo que en la Biblia acontecieron muchas cosas y nos está hablando de cosas negativas y de grandes juicios que están escritos en la Biblia, que vinieron sobre personas. Y dice la Biblia que todas esas cosas están escritas como ejemplo para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Y dentro de esas cosas que están escritas en la Biblia están las historias de hombres que fueron muy malvados, muy perversos, de gente que hizo cosas terribles delante de Dios. Y hoy quiero enfocarme en tres hombres de la Biblia, que la Biblia nos muestra que fueron hombres que tuvieron una mala conducta. Por eso yo le llamo, o le vamos a llamar hoy en esta predicación, los tres perversos, porque fueron tres hombres que pervirtieron su camino y que están puestos en la Biblia para advertirnos a nosotros de que no cometamos el mismo error que cometieron ellos. Esos tres hombres están en un solo versículo, en Judas, capítulo 1, versículo 11. Dice la Biblia lo siguiente, escuche. Ay de ellos. Está hablando de hombres malvados y perversos que está describiendo unos versículos atrás. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. ¿Cuáles son los tres hombres, los tres perversos? Caín, Balaam y Coré. Tres personas que quedaron escritos en la Biblia como unos perversos. Y nos dice el camino de Caín, el error de Balaam y la rebelión de Coré. Diga conmigo, el camino de Caín, el error de Balaam y la rebelión de Coré. Hoy vamos a hablar sobre estos tres hombres. Vamos a analizar lo que este versículo nos quiere decir y lo que nos quiere advertir o amonestar, como dice la Biblia, para que no cometamos el mismo error y entendamos algunas lecciones importantes que el Señor nos quería dejar con sus vidas. Lo primero que tenemos que notar de estas personas es que en un tiempo
Estos hombres fueron personas bendecidas por Dios. Fueron personas privilegiadas por Dios. Fueron personas a quien Dios les dio alguna distinción. Por ejemplo, la Biblia nos dice de Caín en Génesis capítulo 4, versículo 1, conoció a Adán a su mujer Eva, es decir, tuvieron relaciones de intimidad, y la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. O sea, ese niño nació según la voluntad de Dios, ¿cierto? Ahora, no solamente que nació según la voluntad de Dios, sino que él tenía un privilegio especial. Él era el primogénito, el primer hijo de Adán y Eva. Y ustedes saben, los que han estudiado la Biblia, que la primogenitura, ser el primogénito en la Biblia, era un lugar de distinción, era un puesto de privilegio, porque el primogénito tenía derechos superiores a los de sus hermanos. Así que Caín tenía una gran bendición, ser el primer hijo, el primogénito, y ser una persona engendrada bajo la voluntad de Dios. Balaam, nos dice la Biblia en Números 22:5. Escuche esto para que entendamos quién era este hombre. Por tanto, envió mensajeros a Balaam de Beor en Petor. Ojo con ese nombre, Balaam, hijo de Beor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí que cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Aquí nos está hablando de un rey malvado, Balac, que está mandando a llamar a un hombre llamado Balaam, que es el protagonista de esta noche. Lo está mandando a llamar porque él sabe que ese hombre no es un hombre cualquiera, es un vidente. En el Antiguo Testamento, en esa parte de la historia, se le llamaba vidente a los profetas. Era un profeta, un vidente. Él sabía que ese era un hombre que se comunicaba con Dios, que la palabra de Dios estaba en su boca y que lo que él decía se cumplía. Por eso él dice: ven y maldíceme este pueblo, porque yo entiendo que el que tú maldigas será maldito, y el que tú bendigas será bendito. Entonces este hombre tenía un gran privilegio, era un profeta, un vidente, una persona que se comunicaba con Dios en un tiempo y que tenía gran poder en sus palabras. Así que mira, fíjate, Caín fue un hombre con privilegios. Este también fue un hombre dotado con dones especiales de Dios. Y luego nos habla de Coré en Números capítulo 16, versículo 1. Y miremos quién era este hombre. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Dice que ellos eran príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Es decir, Coré no era cualquiera, era un príncipe, una persona principal entre el pueblo. Era miembro del consejo, era miembro de los levitas y era una persona de renombre. Así que todos estos tres hombres que nos dice la Biblia, Caín, Balaam y Coré, en algún momento fueron personas buenas, personas privilegiadas por Dios, personas que tenían gracia, talentos, dones de Dios. Pero algo pasó en el camino. Ellos descuidaron su corazón. La Biblia dice
en Proverbios 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En la Nueva Versión Internacional dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón. Porque tú puedes ser una excelente persona, pero si descuidas tu corazón, algo puede entrar allí que puede hacer con tu vida un gran daño y convertirte en un perverso, en una persona totalmente fuera de la voluntad de Dios. Estos hombres, uno era un primogénito, otro era un profeta, otro era un principal, un siervo del pueblo de Dios. Pero algo pasó en ellos. Ellos dejaron entrar algo en su corazón que los convirtió en personajes que la Biblia dice, ojo con ellos, no sean como ellos. Hablemos de lo que pasó con Caín. ¿Cuál fue la maldad? ¿Qué es lo que pervirtió el camino de Caín? Todos conocemos un poco de esa historia. En Génesis capítulo 4, versículo 3 dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y dice en el versículo siguiente, y Abel, su hermano menor, trajo también de los primogénitos de las ovejas. Trajo de lo más gordo de ellas, y Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y en el versículo siguiente dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Miren lo que está diciendo. Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Simplemente una ofrenda. Y obviamente Caín trajo algo a Dios, pero Abel hizo algo especial para Dios, le trajo lo mejor, una ofrenda muy especial a Dios. Y a Dios le agradó. Y como Dios tuvo una honra especial para Abel, dice la Biblia que a Caín se le metió algo malo en su corazón. Dice, y se ensañó Caín en gran manera. ¿Qué significa esa palabra ensañar? Ayúdeme. Se enojó, se enfureció. Y dice que decayó su semblante. Desde ese momento él no pudo volver a mirar a su hermano con buenos ojos. ¿Por qué? Porque dejó entrar en su corazón envidia. Dejó entrar en su corazón odio. Dejó entrar en su corazón rencor. Dejó entrar en su corazón sentimientos malos, porque vio que su hermano caminaba mejor que él, que hacía las cosas mejor que él, que a Dios le estaba agradando más su caminar que el de él. Y escúcheme, porque desde muy temprano el Señor advirtió en la Biblia, en Levítico 19:17, escuche lo que dice la Biblia: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Entonces, ojo que cuando en nosotros empieza a entrar en nuestro corazón algún sentimiento equivocado por una persona, estamos entrando en el camino de Caín. Cuando sientes celos de una persona que le va mejor, que le está yendo mejor que a ti, esa persona está prosperando, está progresando, y en tu corazón empiezas a sentir envidia, estás entrando en el camino de Caín. Cuando empiezas a compararte con los demás, estás entrando en el camino de Caín. Cuando empiezas a competir con la gente, estás entrando en el camino de Caín. Y ojo que
Algo tan sencillo como lo fue traer una ofrenda, poco a poco se convirtió en un odio, en un rencor, en un resentimiento, que dice la Biblia, leamos en Génesis 4, versículo 8, que un día llegó a Caín a hacer lo siguiente. Dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo? Y lo mató. Todo empezó con algo en el corazón, una envidia. El ver que mi hermano hace mejor las cosas que yo. Y se convirtió en un homicida, un hombre malvado. Mataron a un hermano. Dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15: todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? Eso lo dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Qué tremendo es uno convertirse en un homicida en su corazón y entrar en el camino de Caín. Y uno diría: no, eso no pasa en la iglesia. ¿Sabes qué pasa tanto en la iglesia? De la iglesia se han ido personas por celos de otros, porque han visto que su hermano Dios lo está bendiciendo, lo está levantando en un ministerio, y se llena de celos. Porque ven que otros progresan en su vida espiritual y ellos no. Porque ven que otros prosperan y ellos no. Y se van llenando de sentimientos equivocados en el corazón. Y poco a poco eso empieza a traer amargura, resentimiento, de malos deseos, y hacer de que una persona entre en el camino de Caín. Mira lo que dice Primera de Juan 3, versículo 12. No como Caín, que era ¿de qué? Del maligno. Le abrió las puertas al enemigo. Dice, era maligno y mató a su hermano. Y lo que dice, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano como eran justas. Por envidia, por rencor, por resentimiento, por compararse, por odio que entró en su corazón. Porque su hermano hacía las cosas mejor que él y él no las hacía de esa manera. Volvamos al versículo, Judas 1, versículo 11. Dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? El camino del odio, del rencor, del resentimiento, de la falta de perdón, el camino de la envidia, el camino de la pelea, el camino de las competencias, el camino de los celos. Pero vamos al segundo hombre. Y por lucro se lanzaron al error de Balaam. ¿Cuál es el error de Balaam? Miremos su caso y aprendamos de su ejemplo para no seguirlo. Números 22, versículo 15. Recuerden que un hombre lo había llamado para que él maldijera al pueblo de Israel. Él viene y le ora al Señor y le dice, Dios, hay un hombre que me está buscando porque quiere que yo maldiga a tu pueblo. Y Dios le responde, usted puede leer toda esta historia en Números 22, y le dice, no maldigas al pueblo porque bendito es. Entonces, él fue y le dice a los mensajeros que le había mandado a este hombre, muy rico por cierto, y le dice, no, mire, yo no puedo maldecir a ese pueblo porque Dios me lo impide. Entonces este hombre vuelve a mandar, dice en el versículo 15, volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré
todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo, no dejes de venir. Y le hace una oferta. Y esa oferta significaba mucho dinero, significaba muchos bienes, significaba muchos privilegios. Y dice la Biblia que lastimosamente este hombre dejó entrar en su corazón la avaricia. Dejó entrar en su corazón el deseo de ganar mucho dinero, el deseo de obtener una recompensa, una oferta que le estaban haciendo. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 23, versículo 4. Escuche que está hablando sobre Balaam. Por cuanto no salieron a recibirte con pan y agua al camino, está hablando de ese pueblo, cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Dice, alquilaron a Balaam. ¿Sabes cuál fue el error de este hombre? Que se dejó alquilar. Qué tremendo eso, porque cuando uno busca en el diccionario alquilar, dice lo siguiente: alquilar es ponerse al servicio de otro por una cantidad de dinero estipulada. Se dejó alquilar. Le puso precio a sus dones. Le puso precio a su poder de profecía, le puso precio a eso y se dejó llenar de una codicia que se le metió en el corazón, unas ganas de ganarse ese dinero, que terminó siendo un prostituto, alguien que se dejó alquilar. Mira como lo dice Nehemías 13, versículo 2. Por cuanto no salieron a recibir los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Pero dice que le dieron dinero, se prostituyó, se vendió por dinero. Dice segunda de Pedro 2, versículo 15, personas que han dejado el camino recto y se han ¿qué? Extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual ¿qué? Amó el premio de la maldad. Y nos pone la Biblia a Balaam como un ejemplo que no debemos seguir, el ejemplo de las personas que se desvían por el amor al dinero. La Biblia dice claramente que todos necesitamos dinero, pero la Biblia también dice que el raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. Y cuando una persona deja de hacer lo recto, deja de hacer lo correcto, se deja sobornar, empieza a venderse, empieza a alquilarse por dinero, es una persona que se convierte en un perverso espiritual. ¿Cuántas personas hoy en día tú ves? Personas famosas hoy en día, cristianos inclusive, famosos, que han prostituido los dones que Dios les ha dado. Y que cuando tú los llamas, a mí me ha tocado, yo he llamado a algunos, sí, claro, te cobro tantos millones por estar allí ministrando al Señor. Millones. Se convirtieron en los Balaam de este tiempo, gente que ha prostituido, gente que se ha dejado alquilar. ¿Cuánto me vale tenerte aquí cantándole al Señor? ¿Cuánto me vale tenerte aquí predicándole a Cristo? Y gente que ha negociado con los dones de Dios, que se ha prostituido por el deseo de tener un premio, de tener un salario. Prostitución espiritual, o gente que se ha desviado por el deseo de amontonar. Dice la Biblia, mire cómo lo dice esta versión: ellos abandonaron el camino recto, extraviándose tras los pasos de Balaam, hijo de Bosor, que se dejó seducir por un salario injusto. ¿Sabes qué?
Nosotros hemos ido a visitar personas en la cárcel. Y muchas de las personas que están en la cárcel, ellos están ahí encerrados porque cometieron un delito para ganar mucho dinero. Y no creas que ellos están arrepentidos con ganas de ir a hacer lo bueno. La mayoría de ellos dicen, yo salgo de aquí, yo tengo que coronarme un negocito. Porque ellos no están dispuestos, la mayoría de ellos, a salir a empezar una vida digna y a trabajar duro para ganarse el pan honradamente. Porque usted sabe que ganarse el pan honradamente cuesta y es un proceso. Pero obviamente tú hacer un mal negocio, ir a matar a alguien, ir a hacer un robo, en un momentico de eso ellos mismos me decían, hablando así, sin ningún tapujo, mira, en un día yo me puedo hacer tantos millones de pesos. En una vuelta de 10 minutos, en 20 minutos, en 30 minutos me puedo ganar lo que se gana una persona en un año, 2 años, 3 años de trabajo. Y eso lo que nos muestra a nosotros es el espíritu de Balaam. Gente que deja el camino recto desviándose porque se ha dejado seducir por el amor al dinero. Y uno diría, cuando uno lee la historia de Balaam, en Números capítulo 22, 23, 24, aparentemente él le obedeció a Dios. Porque los que han leído la historia se dan cuenta que él iba a maldecir el pueblo de Dios, y cuando él iba a maldecirlo, Dios le daba una palabra de bendición y él bendecía al pueblo en vez de maldecirlo. Pero como él se enamoró tanto de la oferta que le hicieron de dinero, dice la Biblia en Números capítulo 31, versículo 15, en cierta parte de la Biblia más adelante Moisés dice, ¿por qué habéis dejado con vida a las mujeres? Unas mujeres que Dios había ordenado matar. ¿Y por qué? Dice en el versículo 16, he aquí que por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen o pecasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo cual hubo mortandad en la congregación de Jehová. Se lo voy a leer en esta versión. Ellas, esas mujeres, siguieron los malos consejos de Balaam, pues hicieron que los israelitas desobedecieran a Dios y adoraran a Baal peor. Por culpa de ellas, Dios castigó a los israelitas con una tremenda o terrible enfermedad. Entonces este hombre, como no pudo maldecir al pueblo directamente, le dijo a su enemigo, yo sé cómo ese pueblo puede caer. Coge a las mujeres y llévalos y hazlos fornicar. Y cuando ellos se mezclen en fornicación con las mujeres paganas, Dios va a traer derrota sobre ese pueblo, porque la única manera de derrotar al pueblo de Dios es que ellos caigan en pecado. Y se convirtió en un perverso, le vendió la fórmula al enemigo para derrotar al pueblo de Dios. Entonces fíjate cómo una persona que era un vidente, un profeta, un hombre que tenía comunión con Dios, desvió su corazón porque lo descuidó y dejó entrar en él la avaricia. Entonces fíjate, Caín desvió su corazón. ¿Qué le entró a Caín en el corazón? Odio, envidia, rencor, resentimiento. Balaam también descuidó su corazón. ¿Qué dejó entrar en su corazón? Avaricia, codicia, deseo de tener dinero, así fuera prostituyéndose. Y número 3, la Biblia nos habla de Coré. Volvamos al versículo Judas 1:11. Ay de los que siguen el camino de Caín. El camino de Caín, que es el camino del odio, del rencor. O aquellos que por ganar dinero se entregaron al error de Balaam, desviarse de Dios por coger más monedas en esta vida. O aquellos que perecen en la rebelión de Coré. ¿Qué dejó entrar Coré en su corazón? Miremos Números capítulo 16, versículo 1. Dice la Biblia, Coré, que era hijo de Izar, nieto de Coat y bisnieto de Leví,
Y los rubenitas Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, se atrevieron a sublevarse contra Moisés. ¿A qué le suena esa palabra a usted, sublevarse? A rebelarse, a levantarse en contra de Moisés. ¿Quién era Moisés? ¿Quién era Moisés? Era el hombre que Dios había puesto allí para guiar ese pueblo, ¿cierto? Era la autoridad que Dios había puesto allí, pero ellos dicen, se sublevaron contra Moisés con el apoyo de 250 israelitas. Todos ellos eran personas de renombre y líderes que la comunidad misma había escogido. Pero fíjate que todo nace en el corazón de un hombre llamado Coré, que está insatisfecho, que se quiere levantar y ocupar el lugar de Moisés. Y dice que se consigue, ¿cuántas personas se consiguió? 250 personas. Pero ¿cómo se los consiguió? Primero se los consiguió a través de la murmuración. Empezó a sembrarle a esas personas, a esas 250 personas, les empezó a sembrar sentimientos de insatisfacción. No, Moisés, ¿cuál Moisés? ¿Qué nos vamos a dejar de Moisés? Es que nosotros también somos siervos de Dios. Es que Dios también a nosotros nos habla. Y empezó a sembrar cizaña en el pueblo del Señor y a ganarse 250 personas. Y cuando tuvo 250 personas, se va y enfrenta a Moisés, se le revela y le dice lo siguiente: se reunieron para oponerse a Moisés y Aarón, y les dijeron, ustedes ya han ido demasiado lejos. Le está hablando a Moisés y a Aarón, que era el sacerdote. Ya han ido demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, nosotros somos santos, ¿por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor? ¿Cuántos ven que este hombre estaba siendo bien rebelde, verdad? ¿Ustedes por qué se creen mayores o dueños de...? Mira cómo lo dice esta versión, la versión lenguaje actual. Coré y su grupo fueron a decirles a Moisés y Aarón, ya estamos hartos de ustedes. Estamos hartos de que ustedes se crean los jefes de todos nosotros. Dios está con todo el pueblo y a todos nos ha elegido para servirle. ¿Ustedes por qué quieren hacerlo todo? Wow. Fíjate que este hombre dejó entrar en su corazón una rebeldía en contra de la autoridad que Dios había puesto. Y no solamente una rebeldía, sino que realmente lo que había dentro de su corazón es que él quería tener el puesto de Moisés. Eso realmente era lo que había dentro de él. Números 16, versículo 4. Cuando oyó esto Moisés, ustedes saben que Moisés era una persona muy mansa. ¿Qué hizo Moisés? Se postró sobre su rostro, empezó a orar, porque él sabía que ese hombre lo que estaba diciendo era una cosa terrible, desafiando la autoridad que Dios había puesto allí. Se postró sobre su rostro. Y Moisés trata de razonar con ellos. En el versículo 8, Moisés le dijo a Coré, escúchenme ahora, levitas. Acuérdense que ustedes son levitas, ustedes sirven al Señor, son líderes de la congregación. Les dice, ¿les parece poco que el Dios de Israel los haya separado del resto de la comunidad para que estén cerca de Él, ministren en el santuario del Señor y se distingan como servidores de la comunidad? ¿O sea, les parece poco lo que ha hecho, la distinción que Dios les ha puesto a ustedes, que les ha dado? Dice, Dios mismo les ha puesto a su lado, a ti y a todos los levitas, y ahora también quieres el sacerdocio.
Mira lo que le dice él a Coré. Coré, tú quieres este sacerdocio, no estás contento con la posición que Dios te ha dado, sino que llenas al pueblo de murmuración, traes una rebelión contra la autoridad, te quieres quedar con el primer lugar. Y dice en el versículo 11, tú y tu gente se han reunido para oponerse al Señor. Mira, tú no te estás eso es lo que le está diciendo a Moisés. Mira, tú no te estás oponiendo a mí, porque finalmente yo aquí estoy porque Dios me puso. Dice, tú estás oponiéndote al Señor, Coré, porque ¿quién es Aarón? ¿Quién soy yo para que ustedes murmuren contra él? Y dice la Biblia, hermano, que lastimosamente es un problema que se mete muy en el corazón de las personas. La rebelión, la falta de sujeción. ¿Sabes tú que en las personas hay una rebeldía interna? Que la gente dice, no me sometí en mi casa, no le hice caso a mi papá, a mi mamá. Voy a venir aquí a hacerle caso a un pastor. ¿Sí o no? No, sujetarme. La mujer no se quiere sujetar a su esposo, le cuesta. Nos cuesta sujetarnos a los pastores, como dice la Biblia, sujetarnos a las autoridades que Dios ha puesto. Y mira que cuando uno deja entrar esa rebelión, esa falta de sujeción en el corazón, no se está oponiendo realmente a la autoridad, se está oponiendo a Dios. ¿Por qué? Eso está en la Biblia, en Romanos 13, versículo 1. Dice la Biblia, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Cuántos entendemos el concepto de autoridad? Tus padres son una autoridad, tu esposo es una autoridad, tus jefes son una autoridad, tus pastores son una autoridad. Eso es lo que dice la Biblia, hay autoridades superiores. Dice la Biblia, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Quién puso a Moisés? ¿Moisés se puso solito o lo puso Dios? Y dice la Biblia en el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y acarrea condenación para sí mismos. Y fíjate que es un problema bien tremendo cuando uno entra en el error de Coré, un error de dejar entrar en el corazón rebeldía, falta de sujeción, levantarse en contra de la autoridad, desear ese lugar, el primer lugar. Mira lo que dice tercera de Juan 1, versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, mira lo que dice el apóstol Juan, pero Diótrefes, al cual le gusta tener ¿qué? El primer lugar entre ellos, no nos recibe, no recibía ni el apóstol Juan. Había un hombre que quería tener el primer lugar, lo mismo que Coré, lo mismo que Satanás. Dice el versículo siguiente, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Imagínate de quién estaba hablando ese hombre, nada más y nada menos que el apóstol Juan, uno de los consentidos del Señor. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Era un hombre rebelde, un hombre que resistía a la autoridad, un Coré. Dice la Biblia en Judas capítulo 1, volvamos al versículo 11, ay de ellos, de las personas que han seguido el camino de Caín, que han dejado entrar en su corazón el camino del odio, del rencor, de la envidia, del resentimiento, de la competencia, de los celos. Ay de los que por lucro
se lanzan en el error de Balaam, dejaron entrar en su corazón la codicia, la avaricia, el amor al dinero y se han desviado del propósito de Dios. Y hay de los que entran en el error o en la rebelión de Coré, personas que se resisten a la autoridad, que desafían la autoridad, que murmuran, que levantan divisiones, contiendas en el pueblo del Señor. Estos fueron los errores que cometieron esos tres hombres, y la Biblia nos muestra a esos tres hombres como hombres perversos, hombres que nosotros no debemos imitar. Ahora, el fin de ellos fue un fin terrible. Leamos lo que dice la Biblia acerca del fin de Caín. Génesis capítulo 4, versículo 9. El Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y él dijo: no lo sé. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Versículo 10, Dios le dice: ¿qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra. ¿Qué le vino a él? Una maldición. Quedarás bajo maldición, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos. Vas a trabajar duro, Caín, pero no vas a recibir cosecha. Y en el mundo serás un fugitivo y un errante. Lo echó el Señor de su presencia. Dice que cuando Dios le da este castigo, el versículo 13, Caín dice: este castigo es más de lo que puedo soportar. Le dijo Caín al Señor: hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. ¿Qué le parece eso? Terrible. Nunca más volveré a estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. No será así, respondió el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una marca de maldición a Caín, para que no fuera a matarlo quien lo hallare. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. Un hombre que quedó bajo maldición, con una marca de tinieblas en su vida y excluido de la presencia de Dios. ¿Por qué? Por haber dejado entrado en su corazón el odio, el rencor. Mira qué fin tan terrible el de Caín. Mira el fin de Balaam. Josué 13, versículo 22. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaam. ¿Qué? ¿El qué? ¿Cómo terminó él? Como un adivino. A Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Un hombre que era un profeta de Dios, que era un siervo de Dios, que hablaba con Dios, que Dios le hablaba, terminó como un hechicero, como un brujo. Terminó con un don extraviado, un don extraño, y el mismo pueblo de Dios lo mató. El mismo pueblo del Señor lo mataron por malvado, por perverso. Fíjate el fin de Caín, un fin terrible, un fin de maldición. Fíjate el fin de este hombre, un fin oscuro. Y mira el fin de Coré, en Números 16, versículo 23. Cuando este hombre se rebela contra Moisés y contra Aarón, viene Dios y le habla a Moisés diciendo, versículo 24: habla a la congregación y diles que se aparten de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram, que se me quiten déjenmelos ahí quieticos, córrasen de allí.
Y el versículo 25, entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, a los ancianos de Israel, fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apártense ahora de estos hombres impíos y no toquen ninguna cosa suya para que no perezcan en todos sus pecados. Y todo el mundo, todo el pueblo estaba mirando ese juicio. Se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado, si yo estoy aquí porque me puse o porque Dios me puso, para que hiciese todas estas cosas y que no las hice por mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos. Si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abre su boca y se los traga, con todas sus cosas, con sus hijos, y si ellos descienden vivos al Seol, entonces conocerán ustedes que estos hombres irritaron a Dios. Aconteció que cuando cesó Moisés de hablar todas estas palabras, ¿qué pasó? Se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Wow, qué tremendo castigo. ¿Cómo terminó Coré? No solamente destruyó a estos 200, a estas personas, a estos rebeldes, destruyó su familia por lo que dejó entrar en su corazón. Dice la Biblia en Judas, capítulo 1:11, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Ya sabemos cuál es el camino de Caín. Por lucro se lanzaron en el error de Balaam. Ya sabemos cuál es el error de Balaam. Y perecieron en la rebelión de Coré. Ya sabemos cuál es la rebelión de Coré y cómo terminaron todos ellos. Y volvamos al capítulo con el cual comenzamos leyendo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Cómo qué? Ejemplo. Y están escritas, ¿para qué están escritas? ¿Para quiénes están escritas estas cosas? Dice, para amonestarnos a nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos. ¿Cuántos creen que estamos en los fines de los siglos? ¿Cuántos creen que esas palabras son para nosotros? Dios nos está hablando, iglesia, a nosotros. Todos sus ejemplos están escritos en la Biblia para enseñarnos a nosotros. Nosotros tenemos que identificar muy fuerte cómo está nuestra vida. Lo que dice la Biblia en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que podamos identificar si tienes algo contra tu hermano en este momento. Si tienes odio, si tienes envidia, si tienes deseos de venganza, si tienes falta de perdón, si estás con celos de alguien, empieza a arreglar eso en tu corazón. ¿Cómo se arregla eso? En oración, pidiéndole perdón a Dios, orando por esa persona, tratando de arreglar las cosas, pidiéndole a Dios que elimine de tu vida toda envidia, todo rencor, todo resentimiento. Si hay en tu corazón en este momento el error de Balaam, estás empezándote a dejarte desviar por las cosas del dinero, ojo, es tiempo de parar. Es tiempo de ubicarnos en Dios, es tiempo de enfocarnos, como dice la Biblia. Este no es tiempo de estar mirando las cosas de la tierra. Dice la Biblia, miren las cosas de arriba donde está Cristo.
de enfocarnos en las cosas de Dios y dejar que nuestro corazón haga tesoros en el cielo. Y si en nuestro corazón hay murmuración, si en nuestro corazón hay una resistencia a la autoridad, es tiempo de humillarnos. Mira, hoy en día se ve un poco de gente criticando a los siervos de Dios, hablando mal, diciendo cosas, chismoseando a la autoridad de los jefes, de los esposos. Ojo, porque es delicado delante de Dios. Guardemos nuestro corazón, guardemos nuestra boca y recordemos que todas estas cosas están escritas para ejemplo nuestro. Amén. Que no terminemos nosotros siendo uno de los 3 perversos. Amén. Levanta tus manos al Señor. Presentémonos delante de Dios. Dile: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Porque tú dices: el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Gracias porque tú nos dices hoy, Señor, que todas estas cosas fueron escritas. Están allí en la Biblia como ejemplo para nosotros, para que no murmuremos como otros murmuraron, para que no forniquemos como otros fornicaron, para que no nos desviemos como otros se desviaron. Señor, gracias porque tú nos muestras nuestra necesidad de ti. Nos muestras 3 hombres que en un día estuvieron centrados, pero se descuidaron y su corazón se envenenó. Y hoy oramos, oh Dios, por nuestras vidas y te decimos: Señor, guárdanos. Guárdanos. Levanta tus manos y dile: Señor, guárdame del camino de Caín. Guárdame de ese camino de odio, de rencor, de resentimiento. Levanta tus manos y dile: Señor, en el nombre de Jesús, yo perdono a mi hermano. En el nombre de Jesús, yo me humillo delante de ti. Todo sentimiento de contienda, de celos, de envidia, yo lo echo fuera de mi corazón. Dile: Señor, si yo he murmurado de mi hermano, si yo he hablado de mi hermano, si yo he alimentado odios secretos en mi corazón contra alguien, un familiar, un vecino, alguien de la iglesia, yo te pido perdón y yo oro porque yo quiero salir del camino de Caín, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y dile: Señor, guárdame del error de Balaam. Señor, ayúdame a entender que mi bendición y mi provisión eres tú. Que aunque yo tengo necesidades económicas en esta tierra, tú has dicho que tú me proveerás todas esas cosas. Guárdame de la avaricia, guárdame de la codicia, guárdame del amor por las cosas. Y aléjame, Señor, de todo camino de prostitución. Guárdame, Señor, de pervertir mi camino buscando el salario de la iniquidad. En el nombre de Jesús. Y clamamos hoy, Dios, que nos libres de la rebelión de Coreo. Y renunciamos, Señor, a toda rebeldía interna en nuestro corazón, en contra de nuestros líderes espirituales, de las personas que Dios ha puesto para guiarnos, para ayudarnos. Inclusive si tú vienes de otra iglesia, de ese lugar donde saliste, guarda tu corazón, guarda tu boca para no abrirla en contra de esos pastores, de esos siervos de donde saliste. Levanta tus manos y dile: Señor, perdóname si yo he murmurado, si yo me he levantado en contra de siervos de Dios, en contra de hijos tuyos, en contra de mis líderes, en contra
contra de las autoridades que tú has puesto en mi vida, en contra de mis padres, en contra de mi esposo, en contra, Señor, de las autoridades que tú has puesto en un salón de clase, que tú has puesto aún en nuestro gobierno. Señor, perdónanos y renunciamos, Señor, a toda rebelión, Señor, en el nombre de Jesús, a toda falta de sujeción, a toda murmuración, a toda crítica, y clamamos, Señor, porque nosotros no queremos ser parte de los tres perversos.